En números pasados, en episodios pasados, había hecho la pregunta de que si el enemigo, es decir, el enemigo espiritual, hablando del el maligno, pues, puede entrar a nuestras iglesias. Y hacía, digamos, un análisis, sobre todo en algunos casos, para tratar de discernir si eso en efecto es posible. Bueno, bienvenidos al séptimo episodio de esta segunda temporada de Psicofilosofía Callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Tal vez oigan un pequeño ruidito y es que le acabo de apagar a la olla express, ¿no? Pero ya es casi imperceptible. Pero si oyen algo así, no es una falla técnica ni nada, ¿no? Es que voy a hacer caldo de res. Bueno, el caso es que hemos hablado aquí de muchas cuestiones desde la primera temporada, tratando de aterrizar algunas cuestiones que nos atañen, es decir, cuestiones que tienen mucho que ver con nuestra vida diaria y que aparentemente, por causas que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, vivimos según en un estado laico. Pero cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que en realidad es un estado laico, pero con un gobierno satánico, todos ellos consagrados al demonio, izquierda y derecha. No me vengan que la derecha, no. Toda la derecha históricamente ha sido masona. Desde Benito Juárez, la presencia, el dominio, diría yo, de la masonería en el gobierno es brutal y es abrumadora. Recordemos Calles en la Cristiada asesinando una masacre de 200,000 católicos, más o menos, que son historias negras, historias rojas que no van realmente a los libros y que no están, pues que no son parte de nuestra educación o de nuestra formación, porque nosotros recibimos una educación, entre comillas, que eso no es ninguna educación, venida de los masones, básicamente. O sea, por ejemplo, y los vemos que atacan y atacan muy duro. Masones y judíos, a veces judíos masones. Hay una de las, digamos, agrupaciones, logias poderosísimas, perdón, es una logia hebrea, reconocida además como por el Estado mexicano, o sea, que se hincan ante ellos. Se llama Binay, o sea, una B apóstrofe Nay, B Brit, una cosa así, ¿no? No, francamente no sé cómo se pronuncie. Eh, hay documentos del gobierno mexicano elogiando, eh, agradeciendo de hecho la aportación de la masonería, pero como he dicho una y otra vez, los masones son satánicos, aunque no todos los satánicos son masones. Todo este gobierno está completamente entregado al satanismo. Apenas se constituyó esta loca idea de del nuevo poder judicial, me parece que es Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya se fueron a consagrar al demonio, según entiendo. Ay, apenas fue la semana pasada, del momento en el que grabo esto, en un lugar en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, que se llama Cuicuilco, en una zona en donde pues era un centro de adoración, ¿no? Entonces no existe el Estado laico, todos ellos son masones, todos ellos son satánicos, desde el peje era masón. Si veían al peje, siempre estaba así, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, parecía, ay, qué hombre tan, nos está dando un abrazo. No, o sea, es la referencia demoníaca de incluso ancestrales prácticas paganas. Cuando estamos hablando de paganismo, estamos hablando básicamente de satanería, o sea, de aquellos ritos que van contra Dios nuestro Señor y que existen desde hace muchísimo. Entonces, no existe el Estado laico, ¿no? No existe el hombre ateo, no existe, o sea, no hay un punto intermedio, no hay que digas, bueno, pues yo quiero yo no quiero ser parte de eso, ¿no? No,
Nuestro libre albedrío tiene que ver exclusivamente con irse, con aceptar a Dios, con disculpas de por medio, arrepentimiento de nosotros hacia Él, por supuesto, con arrepentimiento de por medio, reconociendo nuestros pecados, que más vale que lo hagamos en vida, ¿no? Y no en, digo, ahorita que estamos, que podemos caminar, y no en el lecho de nuestra muerte, o ya a la hora de que estamos en coma, ¿no? Hay unas historias al respecto que he contado algunas que son verdaderamente, pues, ¿cuál sería la palabra? No dejémoslo en asombrosas. Entonces, esa es opción A, y la opción B, ir contra Dios. Y en realidad, yo creo que no nos equivocamos. Esta idea no es mía, o sea, yo la he visto por ahí. O sea, no somos nosotros los que, perdón, no es Dios el que nos condena. Claro que Él es el que nos enjuicia, pero no es el que nos condena. Somos nosotros al no arrepentirnos y al no aceptarlo. En el caso de Jesucristo, al no aceptar su misericordia. ¿Y qué significa eso? Bueno, decir, Señor, soy pecador, reconozco mis faltas y ruego por tu perdón. Simplemente es eso, parece muy fácil. Entonces solo hay esas dos opciones. O sea, en el libre albedrío no hay ni multiversos, ni chakras, ni budismo, ni yoga, ni todas esas tonterías que les dicen, ni transhumanismo, todas esas cosas cada vez más escalofriantes que están inventando. Lo había dicho en algún podcast hace poquito. Algo de lo que vamos a ver en el futuro, pero que ya lo estamos viendo, o sea, no, tal vez no a un nivel generalizado, pero ya no son poquitos los casos. Es que vamos a perder poco a poco, o se está perdiendo, desde luego sobre todo en las nuevas generaciones, que son las más manipulables, aunque no son las únicas. Es perder toda noción de realidad, de qué es real, qué es mentira, qué es ficción. Y en últimas, ni siquiera nos va a interesar. O sea, si esto es verdad o es mentira, ¿qué importa? Con que te haga feliz a ti, ¿no? Bajo esa es digamos, ese es el principio. Si a mí me gusta, puede ser, ¿no? O sea, o debe de ser. Si yo, si eso me hace feliz en mi estúpida idea de felicidad, bueno, pues venga, ¿no? O sea, decir, bueno, pues me inyecta lo que sea, ¿no? Pues como me gusta y como según yo me hace feliz en una verdaderamente sórdida idea, concepción de la felicidad, bueno, pues entonces venga, ¿no? Entonces, no existe el hombre ateo, no existe un punto intermedio, solo son dos. Escoges o con melón o con sandía. Plan A, opción A u opción B. O sea, aquí no es como en el Kentucky, ¿no? Que tú haces tu propio platillo, a ver si ya dices si le pongo papas o quiero ensalada. No, no, mejor dame otra pieza de pollo y sabes que esta me la puedes cambiar. Nada. Acá es A y B. Cielo, infierno. Perdón, condenación. Dios único y verdadero, solo hay un Dios, ¿no? Hay millones ¿qué les puedo decir, no? ¿Cuál será su calificativo? Millones de idiotas, demonios, muy poderosos, ciertamente. Son ese famoso idiota con poder, ¿no? Como lo vemos con los políticos, por ejemplo. Un estúpido con poder es altamente peligroso. El problema es que en ese poder, yo digo estúpidos porque creen que pueden derrotar a Dios o se creen dioses, ahí radica su estupidez. Pero es que también el Señor los ha despojado de arrepentimiento, los ha despojado, o sea, les ha conservado muchísimo poder. O sea, ellos pueden, o sea, si tú no te das cuenta y dices, yo no creo, pero un vecino te aplica la voladora con un super hechizo, brujo, santero, apelando a los demonios de alto rango, no, o sea, ya te salieron llagas por acá, te embrujaron el coche, se te rompió un diente, se te llena la cocina de cucarachas. Pero eso, muchachos, en realidad es lo de menos. O sea, porque tú dices, siempre que hablo de estas cosas, entonces me da tos, ¿no? Hay alguien que no le gusta que hable.
Entonces, dices, bueno, pues no importa, no me pasa esto, me pasa el otro, bueno, pues ya los granos que me salieron en tal lado, pues ya me pongo pomada de la campana o voy al dermatólogo y a ver con qué se me quitan, ¿no? Y ya pues por ahí haré esto y se me tapó el baño y pues me corrieron del trabajo y me cayeron una gran, se me abandonó mi novia, ¿no? Una gran cantidad de vicisitudes que ya iré resolviendo por ahí poco a poco como pueda. Dices, bueno, bueno, pero hay otras cosas, hay otros casos muchísimo más graves. O sea que, por ejemplo, te puede dar una enfermedad brutal y hay casos, muchísimos casos documentados, en los cuales realmente sin ninguna razón aparente, pues te terminas petateando, ¿no? Por ejemplo, lo cual no es una buena, o sea, que te mate el demonio nunca es una buena noticia, ¿no? El problema, bueno, por si fuera poco, ¿no? Uno de los problemas es que cuando alguien, un vecinito, ¿no? Te hace todos estos conjuros horrorosos. O sea, yo ahí en eso nunca he hablado así tal cual, porque tampoco ciertamente, o sea, mi conocimiento de ello, la verdad es que me da asco, ¿no? O sea, ¿para qué? Me da asco y me da miedo. La, 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 mm, digamos que la reacción de un buen cristiano es temor ante eso. O sea, decir, no, 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 yo no, repulsión, ¿no? A mí me da repulsión. Y veo a todos esos idiotitas santeros que se creen con muchísimo, bueno, ya llegará, Dios tenga misericordia de ti, porque ya a todo santo le llega su fiestecita, ¿no? A todo santero le llega, y a todo santero también. Uno de los grandes problemas es que el demonio actúa en una forma también con hechizo, con brujería, con trabajito, o sin él, actúa de una manera muy peculiar sobre tu mente. Por ejemplo, es típica, o sea, incluso de aquellos autodenominados cristianos. El cristiano que inmediatamente que tiene repulsión, por ejemplo, a la Virgen María, o sea, que ve una imagen de la Virgen, ese es obra del maligno, ¿no? Y eso también le puede pasar a un católico. Un católico bajo el influjo del poder demoníaco también. O sea, tú la ves, o sea, hay muchos casos de exorcismo documentados plenamente en donde un buen católico, pero un tanto, a lo mejor un tanto, por lo menos dejémoslo en distraído, no la vio llegar y de repente aquello que disfrutaba, la misa, la Eucaristía, el rezo, de repente le va creciendo le van haciendo una aversión a aquello que ya de plano ves una cruz y la escupes, ¿no? Ves un altarcito de la Virgencita y aquello que te causaba amor, ternura, sentimientos, pues buenos sentimientos, agradecimiento, a veces paz, etcétera, ¿no? Lo que a cada quien y de acuerdo al momento, pues te puede causar, te puede ir desarrollando una aversión, una hostilidad, cuando no una franca repulsión y un franco odio. Yo he visto en muchas personas, cuando les hablas de la Virgen María, hacen una cara de asco. O sea, decir, bueno, o sea, y les he notado una cara muy peculiar. Desgraciadamente, digamos, el mismo ademán, el mismo gesto. No tengo la menor duda. Hay ahí un espíritu demoníaco que está muy preparado para, o sea, es decir, el protestantismo es una especie de, no es cristianismo tal cual, pero es digamos, son sectas en donde todo está diluido diabólicamente confeccionado por el mal, que te hace creer que no existen los santos, que no existe la Virgen María, que no existe el purgatorio, que no es necesario rezar por tus muertos y que no es necesario pedir perdón porque el padrecito es más pecador que tú, ¿no? Tú ya lo viste, bueno, etcétera. Entonces, también he hablado de ciertas cosas como por ejemplo el infierno está lleno de buenas personas. O sea, de esas personas, o sea,
de esas personas que se creen buenas personas, que no son capaces de discernir acerca de sus propios pecados. Pero el rechazo, o sea, ¿cómo puede ser una buena persona alguien que constantemente está en plena campaña de apostasía? ¿Cómo puede ser un profesor universitario? Que está chido, o sea, en mis términos está bien, o sea, yo lo quiero mucho, lo estimo y todo, pero en términos espirituales y para términos de Dios, pues eso no puede ser una buena persona, que además fabrica muchísimo, que a través de su ideología, parapetado siempre en un fanatismo de la ciencia, una ciencia negacionista de Dios, porque como he dicho también en algo que hemos, gracias al Espíritu Santo, acuñado, no, Dios no está en contra de la ciencia está en contra de Dios, y podemos documentar tranquilamente pues, que mucha ciencia masona, ¿no? Mucha ciencia judía. ¿Y por qué creen? ¿No? Son ellos los que financian una ciencia exigiéndonos creer que, por ejemplo, ¿no? Esta trasnochada idea de que el ser humano, de que de repente a través de la evolución, ¡pum!, nació el ser humano, ¿no? Así, y mágicamente se hizo, ¿no? No sé, como un mono o un ser por ahí poco evolucionado, un primate que le hacía falta, que simplemente por de repente, ¡pac!, ¿no? ¡Pum!, salió el ser humano. Pues eso no lo han podido probar y no lo van a probar nunca. O que la vida igualmente salió de la nada por mucho Big Bang, ¿no? O sea, bueno, también hay una iglesia, cuando hablo de una iglesia hablo de la única iglesia, de la que es la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y no hay más, aunque me vengan con sus cosas de que el rito este y que el rito aquel, autorizadas por Roma. Sí, ¿por cuál Roma? Por la Roma apóstata, desde Juan 23 hasta la fecha. Por Dios, no vamos a hablar en serio. Entonces, no existe el Estado laico, no existe la persona atea, no, y el infierno está lleno de personas buenas, en su arrogancia, que no ven su arrogancia, que no son capaces de ver a Dios. Y en nuestra arrogancia Dios se esconde más. Y ya cuando ves, dices, o sea, el demonio te ha endurecido tanto el alma y te ha cegado tanto tu obtusa y a veces, pues qué diré, ¿no? Acartonada razón, que ya no eres capaz de ver. O sea, vives en una Babel en donde todo es confusión, en donde no entiendes nada. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo judío? Los judíos los podemos dividir como en dos bandos, ¿no? Los muy malos, ¿no? Completamente los Illuminati, ¿no? De la orden esta de Baviera, los B'nai B'rith y toda esta cosa, abiertamente ocultistas, desde el señor Rothschild, poderoso banquero que prácticamente tiene la primera estructura en el siglo XVIII, la primera estructura poderosísima bancaria que se extiende por toda Europa a través de sus cinco hijos. Entonces no existe y que y que el demonio puede entrar en nuestras iglesias, por supuesto, ¿no? Si nosotros mismos lo invitamos a pasar, si llega con nosotros, se va con nosotros, si acaso se espera afuera. Obviamente en la consagración, que es una guerra espiritual, los demonios son sometidos, pero el demonio, o sea, está por ahí en las ¿qué les digo? En las bancas, ¿no? Llegar a los altares, sí, por supuesto, ¿no? Se mete en la casa parroquial y está ahí con sí, no tengan la menor duda. No, de eso no tengan la duda. Porque además hay una cuestión que es propiamente el tema hoy de nuestro podcast presente. Y es que la misa que tenemos hoy en día en la Iglesia Católica, pues es una misa, digamos, lo he dicho muchísimas veces, una misa aligerada, desacralizada, desdivinizada, todo lo que le quieran, que ha perdido toda su solemnidad, su significado para convertirse en la cena del Señor, ¿no? En una representación burda de lo que realmente es.
una entrega de Jesucristo cruenta, violenta, entregándose Él, inmolándose a sí mismo por el perdón de nuestros pecados. Eso era más bien, a raíz del Vaticano II, un Vaticano II convocado por masones, por Juan 23, más ya he platicado de cómo Juan 23, no solo una vez, sino al menos dos veces, iniciado en la masonería, en una ocasión en Turquía, en otra ocasión, si no mal recuerdo, en Francia, cuando era delegado apostólico, y que el presidente francés, el sustituto de Charles de Gaulle, simplemente le pidió que cuando él además reconociéndolo como pedófilo, que le dice, no se preocupe, su pecadillo aquí con nosotros no importa, pues nosotros somos iguales, ¿no? No importa, pero cuando por ahí, sí, de puritita casualidad, ¿no? Llega a ser papa, tiene que convocar a un concilio. Todas estas cosas bien planificadas desde antes. Y después, él, fallecido en 1963, un año después de que, bueno, meses después realmente, de que, de que inicia su satánico concilio, el Concilio Vaticano II, que del cual no me canso de hablar ni me cansaré de hablar hasta que Dios me quite la voz. Muere en 1963 y sustituido por el... Pablo VI no fue solo masón o no fue solo un mal... No, Pablo VI, Giampaolo Battista Montini, él fue Satanás hecho hombre, que además gobernó su pontificado alargado del 63 al 78, en una época durísima para el mundo, durísima. O sea, todavía los efectos de la posguerra, o sea, quien pasa la guerra es la Segunda Guerra Mundial, Pío XII, además atacado todo el tiempo por judíos y por masones, por medios de comunicación masones. Los medios de comunicación son prácticamente rendidos a la masonería, además por periodistas bastante incultos. Después, un pontificado realmente, no recuerdo, me parece que son 5 años, algo así, porque ya estaba enfermo, pero a ellos les surgía, estoy hablando de Juan 23, de apellido Roncalli, pero a ellos les surgía entronizarlo para que él trajera a Pablo, al que sería Pablo VI, a Montini, que estaba exiliado en Milán por Pío XII, cuando descubrió todas sus fechorías. O sea, era un tipo pervertido, un tipo traidor, jugaba con los comunistas para que para asesinar a los sacerdotes que lograban brincar el cerco de la cortina de hierro. Algunos, no muchos, han descubierto a lo largo del tiempo la infiltración masona, comunista, desde los seminarios, algo profetizado por la Virgen de la Salette en sus apariciones en 1846 en la Salette, Francia, que decía: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Algunos fueron descubiertos, y esos sacerdotes que descubrieron a esos infiltrados fueron asesinados, o sea, de la forma más cruel, ¿no? Entonces, esa misa que nosotros ahora vemos en todas las parroquias, prácticamente en todas las parroquias católicas, es una misa hecha por el Vaticano II. Y ahorita hablaré más a fondo de eso. Una misa a la que se le mochó todo, o sea, todas las oraciones. Si quieren una misa de verdad, pues tienen que ir a una misa llamada tridentina, la misa en latín, la misa tradicional, que viene todas las oraciones, que se hace como debe de ser, con el sacerdote mirando hacia la divinidad, hacia Jesucristo, y profundizando mucho en la oración, consagrando el pan y el vino, la hostia y el cáliz, como no es una representación, podremos decir, es una recreación, tal vez, un volver a vivir, un revivir en cada misa, revivir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cruentamente, violentamente, por nosotros en la cruz. Y la feligresía detrás,
O sea, realmente las oraciones que hace, pues que hace acá la gente, ¿no? La feligresía, la banda, pues, ¿no? Pues es mínima, es nosotros, o sea, el sacerdote pide hasta permiso para subir al altar, mientras que hoy el sacerdote ya se convirtió porque es una asamblea del hombre para el hombre, es un ejercicio de humanismo, ¿no? Del humanismo, que tanto aplaudía el Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo. Pero pasa esto, o sea, cuando tú hablas de eso, o sea, el cristiano, en general la gente, pero hay una cepa de católicos completamente negacionistas. Te dicen cismático. Miren, les voy a platicar en verdad fue una experiencia mm, abominable. O sea, abominable que viví. Hay una pequeña parroquia ahí en la calle de Venustiano Carranza, pues muy cerquita del corazón del centro histórico. Se llama algo así como catedral, le dicen catedral, pues es una cosita, ¿no? O sea, es como una capilla. Pero ellos llaman pomposamente catedral. Porta Coeli, digamos, es que no está en latín, porque si no sería porta, creo que no sé si sería porta, pero sería Cheli, ¿no? Puerta del cielo. Pero es ahí la sede del rito greco-melquita. Se dicen ortodoxos. Bueno, fui ahí. Ahí mismo es el santuario del, del Cristo del veneno. Este Cristo negrito, o sea, es lo mismo, pero el Cristo negrito, ahí se tejió ese gran episodio muy, muy hermoso, ¿no? Porque, bueno, ya no me da mucho tiempo de contarles la historia del Cristo del veneno. Eh, pero ahí ocurrió. Pero después el Cristo del veneno dijeron en la catedral, venga para acá, y se lo llevaron para allá. De hecho, ahí está el Cristo del veneno original, según me han informado mis fuentes, ¿no? Y ahí está pues una réplica. De hecho, son un par de réplicas. Pero bueno, todo el mundo tiene ahora y de hecho, es tan efectivo contra la ponzoña del mal que por eso, justamente por eso, muchísimas botellas de agua bendita, ya ven que ahora la venden así en las botellas estas de plástico, o sea que para llevar, y es algo que se masificó sobre todo después de la pandemia. Y pues por supuesto también sirve como un ingreso para las pobres parroquias, que a veces nada más son 5 8 10 personas para que van a misa, ¿no? Entre semana. Y entonces la gran mayoría, muchas de ellas son con la imagen del Cristo del veneno. Yo, por supuesto, tengo la mía. Y tiene una oración muy bonita, ¿no? Bueno, el caso es que ahí voy de metiche a ver qué había en ese famoso rito greco-melquita. Y pues es un lugar, pues, ¿qué les digo? Bonito, es pequeño, pero cabe bastante raza. No hay, o sea, sí hay al inicio en la entrada, ¿no? Ya está San Juditas, San Martín de Porres, San Charbel, etcétera, ¿no? Igual todos los pesos pesados de los santos de Dios nuestro Señor, ¿no? Y adentro, o sea, ya digamos que como ya en la parte de esta, ya donde empiezan las bancas, pues ya están, o sea, hay murales, y ya, o sea, incluso por ejemplo el sacerdote no trae esa vestimenta gruesa de algodón, sino más bien parece tela, parece como que parece seda. Acá el sacerdote que había o sea, no sé cuál sea el nombre, pues, o sea, yo soy ignorante en esos temas, pero pienso que no tienen nada que ver, no tienen la menor importancia. Yo tengo no es un podcast, pero es una serie que habla sobre los templos católicos, hablando sobre la experiencia en misa. Y entonces no falta el que te dice ignorante, es que pues ya saben, ¿no? Pues la charolita, pues no se llama charolita, pero nosotros le decimos charolita. Ah, no, pues es la patena, ¿no? No, que no es ahí, no es un mural, son mosaicos. Bueno, pues puede ser ¿Y tú qué crees, güey? Que no puede haber un mural de mosaico, ¿no? O el otro día una ñora, ¿no? Que me dice,
me dice, eso es cantera, ¿no? Que yo decía que era tabicón. Pues es que hay tabicón, ¿no? O sea, hay cantera de tabicón, ¿no? ¿O qué crees? ¿O de qué crees que es, no? Cantidad de estupideces así. Ellos tienen una reja que parece una reja, hagan de cuenta, como en aquellas viejas unidades habitacionales. Por ejemplo, yo que me crié en la zona de Aragón, así, o sea, es de que, no se acuerdan, así que vienen así como figuritas, o sea, son metálicas y vienen unas figuritas como garigoleadas, pues hagan de cuenta, así está por ejemplo, todavía en algunas parroquias, está pues esta barandilla, ¿no? Que debe de tener un nombre. Bueno, ¿saben qué? No me lo sé. ¿Qué creen? Ni siquiera me sé bien el credo, ¿no? O sea, voy siguiendo al padrecito, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Pero tomo lo rezo y lo rezo con mucho fervor. Bueno, pues la reja no sé cómo se llama, pero alguien me dice, así me das asco de tan ignorante, me estoy pegando en la frente de tan estúpido que eres. Es más, vamos a reportarlo por estar filtrando cosas, información falsa. Bueno, pues sí, es que ¿sabes qué? ¿No? Don Sabelo todo, no, o sea, si pusieras un poco de atención, te darías cuenta que a mí eso me viene valiendo sorbete. La charola no se llama charola, se llama patena. El trapito no se llama trapito, se llama purificador. Y el gorrito de los curas tiene diferentes nombres de acuerdo a, ¿no? Ok, señor genio. Sí, soy ignorante en eso. ¿Y saben qué? Es algo que me lo puedo aprender ahorita y se me olvida mañana, porque no es mi asunto. ¿Quieren un video cultural? ¡Ay, hay muchos del gobierno! Ah, vayan al video del canal 22, allá vayan del canal 14, no, de canal 11, ¿no? No importa. O sea, déjenme de seguir, no pasa nada. El problema, señor inteligente, que no niego que lo sea, es que ese no es el punto. Ay, ahora ya sacaron. Primero era el rollo protestante católico. Y Satanás es experto en eso, en dividir. Tiene una capacidad para dividir una pareja, para dividir un grupo de oración, para dividir una iglesia. Y nosotros como idiotas, mirando. O sea, la estupidez de las personas, porque en el mejor de los casos se preocupan por no decirle trapito al trapito, ni charolita a la charolita, ni gorrito al gorrito, ni reja a la reja, ¿no? O sea, hasta ahí da nuestra inteligencia. Bueno, fíjense lo que pasó ahí. Resulta, resulta, ellos no se ponen de rodillas, no hay reclinatorios. Ah, porque o sea, para poner, donde pones las rodillas para hincarte, yo les llamaría hincadores, ¿no? O rodilladores, se llama reclinatorio. ¿Qué rayos tiene que ver eso? Bueno, pues que se reclina. Bueno, sí, también mi sillón, ¿no? Y no me hinco ahí. Bueno, en los arrodilladores no tienen. Bueno, ok. Y entonces tienen algunas cosas, el rito sí se ve verdaderamente tradicional, ortodoxo, es más parecido a la misa tridentina en latín que la otra misa, la vulgar esta, ¿no? Bueno, pues resulta, para no entrar en tantos detalles de diferencias, si quieren ver el video, otro, bueno, ahí está, ¿no? Para que se los cuento todos. Dices, ok, va bastante gente y de pronto, a la hora de la comunión, te dice un fulano ahí, ni siquiera el sacerdote, de los que están allí, o sea, unos cargan las velas, otros están como son los chicos del coro y el sacerdote con, me parece, un par de acólitos. Y a la hora de comulgar, tienes que hacer esto, así, ¿no? Y dice, no, yo no comulgo, ¿no? O sea, no, yo nunca he visto a la Virgen María o algún... Pero la posición de oración, ahí está, ahí la tienen, ¿no? Si quieren, ahí está. Desde 1531 aclarándole al mundo, a la gente, al universo,
la reina del universo, aquí viene, esta es la Virgen de Apocalipsis 12, ahí está. ¿Cómo deben de comulgar? ¿Cómo deben de orar? Así, con las manos así. Y resulta, bueno, yo ya me salí, no comulgué, no, ni loco, ¿no? Y me fui. Y desconfiado como soy, empecé a buscar. Y entonces ustedes encontrarán que las primeras referencias a esta posición, a esta postura, es del pagano demoníaco imperio egipcio, que es una referencia en ese culto a la muerte, porque todos ellos son adoradores de la muerte, ¿no? Hasta la fecha, a Osiris, ¿no? A la deidad de esta Osiris. Y es la misma posición masona de López Obrador, de Peña Nieto, hasta de esta chica, ¿cómo se llama? Gutiérrez Müller, ¿no? La, la del peje. Entonces, todo rito, toda iglesia escindida en algún momento de Roma, y le pueden poner, y podrán decirse ellos ortodoxos, son muchos, y además esos muchos divididos en otros muchos, ¿no? Que además van y vienen de la autoridad de Roma, y cuando vienen está Pablo VI atendiendo el changarro. ¿Qué les digo? Con sus propios patriarcas. No es lo mismo, ojo con una cosa, no es lo mismo que el rito latino sea enriquecido porque a lo mejor nosotros en Huamantla ponemos tapices de flores y eso a lo mejor no pasa en Buenos Aires o no pasa en la ciudad que quiera. Bueno, pero no le puse un elemento así demoníaco. Toda escisión de Roma, toda, no reconociendo al sumo pontífice, teniendo sus propios patriarcas. Y fue una escisión, una separación, un cisma, una ruptura ejercida por el egoísmo, la ambición del ser humano en contubernio, en simbiosis, en complicidad con Satanás. Y entonces Satanás le pone su propio sello. Así, sin que te des cuenta, o si te das cuenta, te vale, no te importa, con tal de tú tener el poder de tu iglesia, de tu propia, ¿qué creen? ¿No? O sea, ¿ustedes creen en verdad que Satanás, que es tan hábil, no puede hacer sus propias iglesias exactamente parecidísimas? Bueno, la pregunta de hoy, ¿no? Que no es pregunta, el tema. Miren, no solo entra en nuestras iglesias, Él escribió nuestras misas. Esa misa a la que van todos los días, esa misa a la que van cuando su sobrina la Yoyis hace su primera comunión, ¿no? O cuando tienen alguna apuración, o cuando se les muere alguien, lo mismo yo he hecho toda mi vida, bueno, ni siquiera yo nunca me paraba. Esa misa desacralizada, que ha perdido la solemnidad, todo. Esa misa fue escrita por el mismo demonio en el Vaticano II. La primera misa fue en un Jueves Santo de 1969 bajo auspicio de Pablo VI. No un hombre malo, o no un hombre demoníaco, masón, no. El Satanás de carne y hueso. O sea, cuando esperan al anticristo, no es que tiene que ser un político, no es que tiene que ser esto, no es que es un híbrido, no, miren, primero no es uno solo, ¿no? Y dejen de buscarle, ahí está. Destruyó la iglesia del 63 al 78 decía hace rato, en una época muy dura de la humanidad. Los alocados 60, la posguerra, la Guerra Fría, y a raíz de esa misa, hecha por protestantes, miren, por protestantes y masones,
Seis protestantes participantes en la elaboración del misal de la nueva misa, nueva misa, digamos, diseñada, hecha a raíz del Vaticano II, son Raymond George, metodista, Ronald Jasper, anglicano, Macy Shepherd, episcopal, Friedrich Connet, luterano, Eugene Brandt, luterano, Max Thurian, calvinista. Todos ellos comandados por el no menos demoníaco Aníbal Bugnini, de la gran logia masona del Gran Oriente. Él conocido como el sepulturero de la iglesia. El sepulturero de la iglesia. Entre otras cosas, para verlo en puntos. O sea, ¿qué hicieron? Bueno, estábamos hablando que una misa, o sea, ustedes vayan a una misa de verdad, y pues esa misa no dura menos de una hora. Todo es adoración, oración. Les digo, el propio sacerdote, o sea, pide permiso a través de una oración para subir al altar. Así de, o sea, con eso. Bueno, no cuenta chistes, ¿no? Como mis padrecitos conocidos, ¿no? No, no, nada de eso. O no, no es él el centro de. Fíjense una cosa, así, nada más para que se den una idea. Para hablar o sea, 80% de la misa fue exterminado, quitado, pulverizado. No existe más. Otros fue cambiado. Les pongo dos ejemplos clásicos. O sea, podríamos hablar de esto. Hay un libro, obviamente todo esto, quien necesite la bibliografía, aquí la tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, algo que escuchamos nosotros, ¿no? Muy claramente. Por ejemplo, esta parte en donde dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando escuchamos eso, ¿a qué hacemos referencia? Sanarme a mis enfermedades físicas. En el original es, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará mi alma. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque mi alma, nuestra alma, toda está sucia, como nuestro corazón, como nuestra mente, como nuestras manos, como nuestros pies. Pero principalmente es un alma sucia, pecadora, que se reconoce como tal. He ahí la gran diferencia. Y está lleno de esas sutilezas. Pero hay una en verdad, son muchas, ¿no? Que le hago al cuento, son muchas. Pero esta es abominable. Dice en la nueva misa, en el Novus Ordo Missae de su satánica majestad Pablo VI. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la gloria, el cielo y la tierra de tu gloria, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, dice Dios del universo. Esa es la clásica expresión de los satánicos al demonio. ¿Por qué? En el original era santo, santo. Bueno, aquí mismo lo tengo, ¿no? Dice, el original. En latín, por supuesto, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria, sana en el cielo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. En una es Dios de los ejércitos, en otra es Dios del universo. Y lo explica un masón. Aquí lo tengo, esto lo tomo de Chiesa Viva, de la revista Chiesa Viva, que dice, Monseñor Leone Meurin escribió, el 18º grado de los Rosacruces es una burla sacrílega al sacrificio de Cristo, en el cual Lucifer induce a sus esclavos a ofrecerle un sacrificio cruento. Al Cordero de Dios que la sinagoga ha crucificado, la sinagoga masónica lo crucifica nuevamente. Lo que se efectúa realmente sobre el altar
se le puede realizar también sobre la mesa de las Rosacruces, que es esta mesa que vemos ahora en todas las parroquias, además completamente desacralizadas. En algunos de todos ha sido, incluso Jesucristo, la cruz ha sido completamente desterrada, no hay más cruz. O sea, y hay otros que son como templos protestantes. No hay ángeles, no hay santos, no está la Virgen María. Así como mi parroquia de aquí de la Mocte, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, eso parece un templo demoníaco protestante, que además de todo, ellos se basan en aquel gran apóstata, sacrílego, hereje, Thomas Cranmer, que quitó todo esto y que él hizo su religión anglicana a la... eh, ahí no estoy seguro de las fechas, pero me parece que a la medida del gran adúltero Enrique VIII, ¿no? Entonces dice Domenico Margiotta, un alto grado de los Illuminati. Gran parte de los masones están agrupados, pues digamos, por una matriz muy poderosa que son los Illuminati de Baviera. De ahí se desprenden muchísimos, ¿no? Bueno, él dice, explicando esta sutileza entre el Dios de los ejércitos y el Dios del universo. Y dice, el Dios del universo, dice este masón, el Dios del universo comprende en un solo ser espíritu y materia, no pudiendo ser el uno subsistir sin el otro. Solo debe de ser Dios para nosotros, el Dios que gobierna ambas cosas, espíritu y materia. Y dice, y ese es Satanás. En esa misa, escrita por ellos, ¿no? Dice luego, dice Chiesa Viva. Luego entonces la expresión Dios del universo, introducida por Pablo VI, en su misal significa Satanás. Y de eso, nuestra nueva misa, desde 1969, la hija diabólica del Concilio Vaticano II, es una misa escrita por los masones, por los herejes protestantes, abiertos satanistas, por el anticristo Pablo VI, sucesor de otro masón, Giuseppe Roncalli, creo que es Roncalli su apellido, Juan 23, que la prensa masona les dice el Papa Bueno, ¿no? O sea, la cosa es tan sórdida, es que todavía hay lugares, sitios en el Vaticano que se llama Pablo VI. La gente católica comparte cosas de Pablo VI. O sea, en ese nivel estamos. Entonces, para cerrar esto, porque ya me enojé. No, sí, déjense de tonterías. ¿Puede entrar el demonio a nuestras iglesias? Claro, si va con nosotros, o sea, como dice, pues si Pablo VI lo invitó a pasar, ¿no? Que además dice, el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano. Sí, güey, pues si tú lo dejaste entrar, no solo lo dejaste, lo invocaste, lo invitaste, te acostaste con él, pernoctaste, cohabitaste con él, lo adoraste, ¿no? Lo besaste, etc. No solo eso, ellos escribieron nuestras misas. Jesucristo está presente por su misericordia, por lástima, ¿no? Ya sabe cómo somos de brutos y pecadores, pero está diluidamente. ¿Cómo me di cuenta aquella vez en esa catedral del culto ortodoxo, tiene el nombre más pomposo, ortodoxo, greco-melquita, y me decía una persona, estudia esto y estudia lo? No, güey. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste y que tomaste la Eucaristía? Porque si no lo has hecho, no entiendes nada. ¿Por qué me di cuenta? Además de por iluminación bueno, todo fue por él, ¿no? Que a quién quiero engañar. Porque ahí, en esa misa, no está Jesucristo. Ahí en esa misa no está él. Como sí está a la entrada donde está el Cristo del veneno. Y se ve, la gente entra, a la gente le vale reverendo sorbete, la otra misa satánica, apóstata. La gente va al Cristo del veneno, ahí se arrodilla. Hagan de cuenta que aunque sí es cierto, mucha gente vaya, ciertamente,
casi toda la raza va acá en la entradita, en la entrada. Es ahí como dos iglesias. La verdadera, la de la entrada, en donde se ve, se siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y al fondo, ¿qué pasa hoy? Que como nuestras misas son tan light, no se siente, no digo no se siente nada, se siente muy poco. Esa es la cruel realidad. No sabemos distinguir. Tú apréndete todos los nombres y estudia todo eso, pero no sabes distinguir si nuestro Señor Jesucristo está ahí o no. ¿Por qué? Primero, porque has estudiado hasta donde tu corto entender te dio. Y segundo, porque no sabe, porque nunca has ido a una misa de verdad, ¿no? O la has tomado en la forma más, digamos, más X, dejámoslo así. Bueno, ya me enojé, ya me voy, ya tengo hambre. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias por ver y compartir. Los saludo desde la gran Ciudad de México. Hasta la vista.